Padre, te damos por todo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos en la segunda parte de Santiago y bueno, de verdad que les digo algo, me da pena no cubrirlo a fondo. Si algo me siento mal cuando doy clases aquí en Las Torres, es que no hay el tiempo de cubrir las cosas a fondo. Entonces yo les animo a que los libros que les doy, léanlos, tómense el tiempo, de verdad que, mire, le voy a decir bien franco, si usted ocupara media hora leyendo, edificándose, alimentándose, créame que marcaría una gran diferencia en su crecimiento espiritual, intelectual, académico. De verdad que es triste, hermanos, que hoy en día la gente que sirve a Dios, y no quiero que me malentiendan, se los quiero decir de corazón, mire, gloria a Dios porque ganamos almas, créame que un servidor trato lo más que puedo de servir a Dios, de ganar a las almas, visitar las cárceles, los hospitales, los anexos, eh, en fin, me encanta trabajar para el Señor, pero también, hermanos, el hecho de que uno trabaje para el Señor no implica que uno no estudie. Uno debe de estudiar, hermanos, prepararse espiritual, académicamente, bíblicamente. Mire, ahorita tenemos una gran ventaja que, al menos en mis tiempos, ya estoy viejo, en mis tiempos no había el PDF. Entonces, pues, si quería uno un libro, tenía que hacer el sacrificio uno para comprarlo. Y te estoy hablando de libros de 200, 300 pesos. Y créame que yo con gusto compraba mis libros. En el colegio bíblico perdí varios, ¿verdad? Si en algún lugar perdí libros fue en el colegio bíblico. Pero dije, bueno, espero que al menos les haya sido bendición, ¿verdad? Los que se lo robaron. Pero bueno, ahorita tenemos la ventaja del PDF. Usted con una buena iPad, una tablet, lo que sea, el libro que le mando puede leerlo, léalo, léalo. O si usted es una persona ocupada, escuche audiolibros, pero de verdad, nútrase porque dice la palabra de Dios, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto no solamente te salvarás a ti mismo, sino a los que te oyeren. Se los digo de corazón, me da pena no ver a fondo Santiago, lo vamos a ver muy, muy por arriba, pero usted analícelo, medítelo, órelo. Santiago nos deja mucho para meditar. Por ejemplo, ahorita vamos a ver 2, 1 al 4, pero fíjese, quiero que leamos esta parte, si son tan amables. Fíjate que dice capítulo 2 de Santiago y vamos a leer rápidamente. Hermano Felipe, buenas noches, Dios le bendiga. Vamos a leer Santiago capítulo 2, 1 al 4. Ahí está Noches, pastor. en la pantalla o lo puede leer en su Biblia, como usted guste, pero vamos a leer en la palabra de Dios, Santiago capítulo 2 texto 1 al 4. Adelante, hermano. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la Capítulo dispersión. 2, capítulo 2. Oh, perdón, sí, perdón. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y vinís a ser jueces con malos pensamientos. Fíjense, quiero tocar un punto que vivimos ayer en la iglesia de las Torres. Una hermana llevó una persona, pues muy tomada, una persona de la calle como tal. La persona iba tomada, iba orinada, la persona iba muy mal. Entonces, yo pude ver y no juzgo porque pues obviamente es la reacción normal, ¿no? Pero la mayoría de las personas lo veían así como que, ¿qué hace este aquí, no? Eh, Pocas personas se acercaron a saludarlo, muchos lo veían de reojo, lo subieron a la clase de visitantes, pero pues realmente el señor estaba muy necio, muy mal. Y al final del día pues tomaron la decisión de llevarlo donde lo trajeron.
Y yo pude ver el corazón quebrantado de la hermana que lo llevó. Y el señor tenía frío. Yo traía un chaleco que me compré allá en Torreón para el frío. Iba yo con un chaleco. Y le dije, tenga, tápese. Y le dije, quiero que sepa que en esta iglesia lo amamos, lo apreciamos, que usted es bienvenido. Pero también usted tiene que entender algo, porque el señor en un bolsillo traía un cuartito de ron, de alcohol. Dije, tiene usted que entender que esto le hace daño y que si usted quiere, yo conozco centros de rehabilitación y yo se lo puedo pagar. Y se lo dije de corazón, hermanos. Le dije, si usted quiere, ahorita mismo, y de hecho iba el papá de Jocelyn conmigo, el hermano Omar. Y le dije, si quiere, ahorita el hermano y yo lo llevamos a un lugar donde usted pueda rehabilitarse, porque le amamos, porque le queremos. Quiero que sepa que estamos para ayudarle. Eh, porque mire, déjele digo algo. A veces se ven los dos lados de la moneda, ¿no? Porque puede llegar a pensar la gente, ay, qué malos, no le ayudaron, no. Sí estábamos dispuestos a ayudarle, ¿sí me entiende? Pero también en mi experiencia con gente de la calle, mucha gente no quiere ayuda, solo quieren dinero para seguir tomando. Desgraciadamente, se lo digo fríamente porque llevo fácil 20 años trabajando con gente de la calle. Me ha tocado, por ejemplo, una vez fui a la central de autobuses ahí en Monterrey y fui a comprar un boleto de un pastor. El pastor me encargó, oiga, hermano Hugo, ¿puedo ir a comprar un boleto de autobús? Claro que sí. Todavía no había eso del internet ni comprarlo por la aplicación, tenías que ir directo a la taquilla. Y fui, y se me acercó una señora ya grande, así con ropa sucia, andrajosa y todo. Y dice, hijito, fíjate que eh, me faltan 200 pesos para mi camión, yo voy a Veracruz, pero me asaltaron y necesito 200 pesos para comprar mi boleto de autobús. ¿Tendrás 200 pesos que me des? Y le dije, claro que sí. Y cuando le dije claro que sí, créanme que los ojos de la señora brillaron, hasta se le hicieron grandes los ojos. Ay, gloria a Dios, hijo, Dios te bendiga. Le dije, ¿a qué parte de Veracruz va? Ya me dijo un pueblo. Le dije, véngase, vamos al mostrador y yo le pago el boleto. Y de verdad, hermano, se lo iba a pagar. Y dice, no, 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 dame el dinero. Le digo, pues, le va a convenir, le digo, porque el boleto vale como 1,000 pesos y yo estoy dispuesto a pagárselo. No, 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 dame el dinero. Si me vas a ayudar, dame el dinero. Y ahí me empezó a maldecir la señora. Primero, fíjense qué cambio de escena en 10 segundos. Primero yo era un ángel de Dios, bendito de Jehová, que Dios me bendijera. Y luego me recordó a mi mamá la señora. Dije, pero señora, ¿por qué se enoja? Si yo estoy dispuesto a comprar el boleto de autobús. No, 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 lárgate. Y me corrió. Bueno, ¿qué pasa? Debemos ser sabios. Mire, debemos tener mucho la sabiduría de Dios a la hora de ayudar. Se los dice alguien que trabaja con gente de la calle, que trabaja en prisiones, que trabaja en anexos. Tú no te guíes, y ahí le va, no te guíes por tus emociones. Por ejemplo, ves a una persona, un adulto fuerte, listo para trabajar, pero trae a un niño con hambre en el sol, pidiendo en los carros. ¿Y qué te dicen tus sentimientos? Ay, pobrecito del niño. Pero te pones a pensar espiritualmente, bueno, ese hombre puede ir y echarse un colado, puede ir y trabajar en la construcción y no tener al niño ahí asoleándose. Pero ¿qué pasa? Que explotan a los niños, que ellos apelan a las emociones. Por eso nosotros, hermanos, debemos ser sabios a la hora de ayudar. No le estoy diciendo que no ayude, pero le estoy diciendo que a la hora de ayudar no se deje llevar por los sentimentalismos, porque muchas veces, hermanos, los sentimentalismos nos ganan y lo único que hacemos es solventar un vicio, es solventar un vicio y es darle a la gente para que se destruya. Por ejemplo, hermano Hugo, usted cuando va con la gente que se droga, que toma, les da dinero, no, yo tengo una regla, no les doy dinero. Y si usted de repente me llega a ver predicando y no me ve de corbata o de saco, de repente le voy a contar por qué. Una vez, hermano, se me ocurrió ir de corbata y de traje ahí con los migrantes y llegó un migrante y me pidió dinero. Y literalmente, hermanos, no tenía dinero, no llevaba yo la cartera. Y dice, es que ¿cómo no traes? Si traes corbata.
Dije, ah, caray, o sea que el hecho de que yo traiga corbata implica que yo traiga dinero. Sí, porque todos los que traen corbata traen dinero. Dije, no, pues qué bárbaro. Entonces dije dentro de mí, fuera corbata. Mejor ir como una persona, tal vez usted me ve de gorra, de tenis, sin corbata, pero prefiero que no piensen que traigo dinero por el hecho de ir trajeado. ¿Sí me está entendiendo? Pero, por ejemplo, estoy dando consejos a la hora de ayudar a la gente. De preferencia, hermanos, si hay una persona en la calle que pide tu ayuda, no le des dinero. ¿Por qué? Porque un 90, un 95% de ese dinero va a ir para droga, va a ir para vicios. Oiga, hermano, y si son niños, te aseguro que son papás mandando a sus hijos a pedir para tomarse una cerveza o para comprar una dosis de droga. Entonces, hermano Hugo, ¿entonces no ayudo? No, sí ayuda. Pero diles, ¿ya almorzó? No, venga, se le compra un taco. Venga, se le compro una torta, una hamburguesa, le compro un hot dog, le compro unas galletas, le compro un refresco. Debe ser sabio a la hora de ayudar. Te lo digo de corazón, te lo dice alguien que sabe del tema. A veces puede parecer duro, ¿sí me está entendiendo? Pero imagínate, hermano, tú dices, ay, pobrecito el borrachito, le voy a dar 20 pesos. ¿En qué crees que se lo va a gastar el borrachito? ¿En comida? Mira, hermanos, aquí en la cuadra, hermano, en la cuadra aquí en Guadalupe, donde vivo, le digo a mi esposa, hay un vagabundo que siempre trae su whisky, ¿eh? No cualquier cosa, trae su botella de whisky y sus cigarros Marlboro, diario. Digo a mi esposa, mire, este hasta es bueno para fumar y para tomar, porque no toma cualquier cosa, toma whisky y no fuma cualquier cigarro, fuma Marlboro rojo. Entonces, ¿de dónde saca? De la gente que le da. Entonces, hermanos, a la hora de ayudar a las personas, seamos sabios y apliquemos el criterio espiritual, no emocional. ¿Sí me está entendiendo? Hay que ayudar, y como cristianos hay que ayudar. Por ejemplo, en la iglesia, nosotros en Las Torres, tenemos un ministerio de hospital y los hermanos cada miércoles, el pastor Noel les pide que lleven una bolsita con sándwich y normalmente se juntan 100, 120 sándwich, llevamos botellitas de agua, se hace la fila, les predico. Y hay gente que después de que yo le doy una botella de agua y uno o dos sándwich, llegan, oiga, ¿no tiene dinero? No tengo dinero. Es que sí, yo sé, pero no tengo dinero. Porque como le comento, muchas veces es para vicio. O muchas veces va a haber, hermano Hugo, es que llegaron con una receta. Dígales, vamos a la farmacia y compramos la medicina. Te aseguro que la mayoría de las veces no ocupan la medicina. Entonces, punto número uno, aplica el criterio espiritual y no emocional. Pero también, hermanos, debemos ser parejos. Mire, le voy a ser sincero, todos pecamos de hipócritas. Porque mire, si llegara un pastor, digamos un pastor famoso, ¿quién será? Por ejemplo, ahorita en nuestra iglesia va a ir David Cortés el viernes. Le aseguro que hasta van a hacer fila para tomarse foto con él. Y hasta le van a pedir una firma ahí de, ay, fírmeme la Biblia. ¿Es malo? No, gloria a Dios, son grandes siervos de Dios. Pero le aseguro que el borracho del domingo nadie hizo fila para saludarlo. Nadie hizo nada por comprarle un pan. Nadie hizo nada por preguntar su nombre. Y eso se llama, hermanos, hipocresía y de la buena. Y todos pecamos de hipócritas. Todos aquí pecamos de falsos. ¿Sí me está entendiendo? No le estoy diciendo ni que despreciemos al pastor David, pero tampoco que hagamos menos al borracho. Todas las personas, y lo dice la Biblia, merecen un cariño, merecen un respeto, merecen una atención. Aunque sea la persona más pobre, aunque sea la persona más humilde, aunque sea la persona que no tenga nada, créame que una persona va a valorar el hecho que usted se acerque con la persona y le hable con humanidad, con humildad. Dice aquí la palabra de Dios en el 2:1, que nuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de ¿qué? De personas. ¿Cuántos en las iglesias, hermanos? Siendo sinceros, no hay grupos. Hay grupos en las iglesias. Hay gente que hace sus bolitas. Hay gente que hace sus grupitos. No, hermano. Hay que hablarle bien a todos. Ay, es que este hermano es mi amigo y los demás me caen gordos. No, señor. Sin acepción de personas. Y dice el 2:2,
porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y entra también un pobre andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos, ¿qué? Pensamientos. Hermano, usted que es llamado al liderazgo espiritual, y esto va mucho para los que van a ser pastores, hermano, todas las personas merecen ser respetadas, atendidas, visitadas. Me ha tocado a veces que hay líderes, hay pastores que solo con la gente que tiene dinero le hablan, solo con la gente que tiene dinero los saludan, solo a la gente que tiene dinero los visitan. Y al que no tiene dinero, no, hombre, lo ignoran, lo tiran a león. No, la verdad, hermanos, y esa es la verdad. Ay, el hermano, y yo lo he visto, hermanos, lo he visto en las iglesias. Ay, el hermano fulano, no, hombre, es una gran bendición. Él apoya con tanto, no, hermano. Hay que hablarle bien al que apoya y al que no apoya, al que da y al que no da. Porque nuestro amor hacia las personas no se debe basar en cuánto nos dan. Se debe basar en que somos hijos de Dios. Y a veces le hacemos una caravana, ay, al hermano más generoso, al hermano de más dinero, ay, al hermano que tiene mejor camioneta, ay, no, señor. Y hay gente que en la iglesia, eso sí se siente, hermanos. Sí se siente el desprecio, de verdad. Ahorita está mucho de moda, no sé si han visto ese video del changuito que rechazó a su mamá, un changuito que se llama Push. Está muy de moda. Y me tocó verlo. Y fíjate, aún entre los animales, el animalito, ¿qué pasó? Su mamá lo rechazó, su manada lo rechazó, y se le veía la carilla triste al changuillo. Y si un animalito siente el rechazo, ¿cuánto más uno, hermanos? Uno lo siente. Uno puede sentir cuando no lo aprecian a uno. Uno puede sentir cuando no lo valoran a uno. Uno puede sentir cuando uno no es importante. Tal vez usted lo ha sentido, tal vez usted lo ha vivido, tal vez usted se lo han aplicado. Pero no le estoy diciendo esto para que se amargue, para que se enoje, no. Le estoy diciendo esto para que cuando usted le toque convivir con alguien que tal vez esté en una posición abajo de usted, usted sea raza, no sea creído, sea humano. Porque como hay gente que se cree mucho, nada más porque tiene un carro nuevo. Hay gente que se cree mucho y no es malo tener carro nuevo. Yo tengo un carro nuevo, pero el punto que le quiero decir es que un carro no nos cambie, o que el tener dinero no nos cambie. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que nada más llega a tener dinero y cambia? Que cuando no tenían dinero eran bien racita, bien amables, bien buena onda, y nada más llegan a tener un poquito de dinero y hasta cambian la manera de caminar, la manera de ver, la manera de comportarse. No, hermanos, que el dinero no lo cambie, que un vehículo no lo cambie, que una casa no lo cambie, que los estudios no lo cambien. Hay gente que yo he conocido que estudia la Biblia y llegan a saber un poquito de la Biblia y se creen mejor que los demás porque saben más de la Biblia. No, señor. Si usted llega a saber más de la Biblia, es para ser de bendición. ¿Cuántos de ustedes no conocen a alguien que sabe más de la Biblia y se cree mucho? Y empiezan a usar términos así muy apantallantes, ¿verdad? Y no, es que yo estudié aquí y tengo tantos doctorados y te cállese. Debería tener humildad. Todo, ¿qué dijo Cristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Yo le pregunto algo de corazón. ¿Ha leído los evangelios? ¿Ha leído las enseñanzas de Cristo? Sumamente sencillas, ¿sí o no? El buen pastor, la oveja perdida, la parábola. Y te quedas pensando, ¿cómo el verbo, la palabra hecha carne, predicaba tan sencillo? Y hay gente que nada más aprende una palabra griega y ya quiere apantallar a todos con su palabra griega o su palabra hebrea. No, hermano, aprendamos de Cristo. Cristo era el más grande y era humilde, era raza, era humano. Cristo era rey de reyes, señor de señores. Él era el dueño de todo el mundo, hermanos. Todo el oro del mundo es de Cristo. Todo el mundo le pertenece a Él. Debemos aprender algo, a no hacer acepción de personas. Eso es lo que viene en Santiago 2, 1 al 4.
Pero también, fíjese, vamos ahí a las hojitas. Vamos a leer esta diapositiva. Felipe ya leyó, le toca a Víctor leer la siguiente diapositiva, por favor. Adelante, Vic. ¿Cuál es, pastor? Ahí en la Aquí estoy viendo el... en esta sección, esta mera. Estoy moviendo el mouse. Ah, ok. Sí, en esta sección Santiago examina 4 doctrinas básicas a la luz de la manera en que tratamos a otras personas. Número 1, la deidad de Cristo. Número 2, la gracia de Dios. Número 3, la palabra de Dios. Y número 4, el juicio de Dios. Excelente, muy bien. Sigamos adelante. Ahora Octavio lloró. Giancarlos, ¿me escuchan? Sí, pastor. Excelente. Mire, ayúdeme leyendo, si es tan amable. Santiago capítulo 2, por favor. Santiago 2, 12 y 13. Aquí está. Santiago 2, 12 y 13, por favor. Así hablad y haced como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén, Giancarlos, gracias. Ahora, fíjense, vámonos rápido a lo siguiente. Hermano José Velasco, ¿me puede escuchar? Yo sé que está de fiesta, pero ¿sí me puede escuchar? Amén, pastor. Excelente. Léame, por favor, la siguiente diapositiva. Las 3 cosas que serán juzgadas, por favor. El juicio de Dios. Santiago 2, 12 y 13. Número 1, nuestras palabras serán juzgadas. Número 2, nuestras obras serán juzgadas. Número 3, nuestras actitudes serán juzgadas. 2, Fíjate, 13. excelente. Fíjate qué interesante. Vas a ser juzgado por aquellas palabras que tú hables. Y se lo voy a decir ahí cómo va. Hay mucha gente que es muy habladora. ¿Cómo va? Hay gente que abre la boca de más. De verdad, hermano, seamos bien sabios al hablar. No hablemos por hablar. Una vez yo me acuerdo mucho de uno que estaba en una iglesia y se la bebía hablando de más. No, que yo haría esto, que yo haría aquí, que yo haría acá, que acá. No, hombre, él tenía la solución para todos los problemas de la iglesia. Y lo pusieron de encargado de una ruta. Y no, hombre, hermano, no dio el kilo. A las 2 semanas renunció. Es que es muy difícil, es que es bien pesado, es que tengo ataques, es que el diablo. Pues claro, le digo, ¿qué pensabas? ¿A poco pensabas que servir a Dios era nada más por estar guapo y eso? No. Si usted sirve a Dios, si usted me está viendo y usted ha decidido servir a Dios, sabe que hay ataques, sabe que hay ataques, hay luchas, hay pruebas. Estaba escuchando de Vic que su jefe se opone a que vaya de repente los domingos a la iglesia. Y él quiere servir a Dios y él quiere echarle ganas. Es un ataque del diablo. Cuando uno más quiere echarle ganas, van a llegar ataques. Pero de repente se nos hace bien difícil juzgar a las personas. Ay, este hermano se desanimó. No, pues si se desanimó es porque hay ataque. Es más, ¿cuántos de ustedes conocen a gente que no tiene hijos, que habla de cómo criar hijos? Y de repente dice, no, si ese niño fuera mi hijo, no, hombre, yo le daría una nalgada. Y pasa que esas gentes que hablaban de la gente que tiene hijos, cuando tienen hijos, tienen los hijos más groseros, más maleducados, más chiflados. Y me ha tocado decirles, ¿te acuerdas cuando no tenías hijos? Y mira, tu hijo es peor de lo que tú juzgabas. Es bien berrinchudo, es bien grosero, no obedece, no hace caso. Y ni lo regañas. Pero ¿qué pasa? Cuando no tenías hijos, te creías el papá modelo. No, ya cuando uno tiene hijos, sabe lo pesado que es ser papá. Igual cuando uno está casado, cuando están solteros, que a mí me da risa esos novios, ¿verdad? Que están ahí enamorados y, ay, se dicen el uno al otro, cuando tú y yo nos casemos, no nos vamos a pelear. ¿Cómo no? Esa es la mentira más grande que he escuchado de los novios. Todos los novios dicen eso. Los novios ven a una pareja casada pelearse y dicen, tú y yo vamos a ser diferentes. Tú y yo nos vamos a pelear, ¿cómo no?
Si vas a estar casado, te vas a echar tus trompos. Va a haber diferencias, va a haber luchas, va a haber ataques. No quiere decir que estar casado sea malo, pero obviamente va a haber diferencias. Y en 20 años de matrimonio, créeme que ha habido luchas, ha habido pruebas. No sé si alguien tenga ya años de matrimonio que puede decir amén a esto, es la verdad. No es malo casarse, es bueno. Dice la palabra de Dios que el que haya esposa haya el bien. Pero en 20 años de matrimonio, en 30 años de matrimonio, en 10 años de matrimonio, te aseguro que hay diferencias. No puedes decir, ay, tú y yo nunca nos vamos a pelear. Pues al menos que te cases con un maniquí, no creo que no te pelees. Te vas a pelear, vas a discutir, va a haber diferencias. Tus palabras serán juzgadas, tus obras serán juzgadas, tus actitudes, porque ¿qué pasa? Miren, tengo hijos, ¿verdad? Y les digo, hijos, levanten su cuarto. Mi hijo puede ir y decir, sí, papá, tiene una palabra correcta, sí, papá, voy. Levanta su cuarto. Pero ¿qué pasa? Empieza a aventar las cosas de mala gana, me tuerce la cara, empieza a murmurar, papá, te odio. Entonces, tiene la palabra correcta, tiene la obra correcta, pero tiene una mala ¿qué? Actitud. Y a veces hay cristianos con una mala ¿qué? Actitud. Si van a la iglesia, si ganan almas, si ofrendan, pero lo hacen de mala gana. Yo recuerdo por qué seremos juzgados por las palabras, por las obras y las actitudes, ¿ok? Ahora, este grupo de alumnos ya participó. Vámonos con el siguiente. La ley falsa o verdadera. Fíjense qué dice aquí y vamos rápidamente. Le voy a pedir a mi hermana Clara que nos lea, si es tan amable, Santiago capítulo 2, texto 14 al 17. Si es tan amable, en voz alta, hermana Clara, por favor. Sí, amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Excelente, hermana, muy amable, gracias. Fíjense, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, se acuerdan aquí en México? Hace unos años hubo un terremoto, pero fuerte, ¿verdad? Y escuchabas, ¿verdad? De que, no, Francia envió soldados a México para apoyar y Estados Unidos envió toneladas de alimento. Y de repente algo que siempre me ha dado risa, ¿verdad? El Vaticano manda sus oraciones. ¿Qué es el Vaticano? El Vaticano es donde gobierna la Iglesia Católica. El Vaticano. Hermano Hugo, ¿cuál es el país más rico del mundo? ¿China? ¿Estados Unidos? No, señor, el Vaticano. Porque el Vaticano lava el dinero de todos los narcotraficantes. Le va a sorprender lo que le digo, pero todas las armas del mundo, el lavado de dinero pasa por el Vaticano. Todos los negocios de cerveza, droga, el cártel de Sinaloa, de Jalisco, la mafia rusa, la mafia italiana, la mafia que usted quiera, lava su dinero en el Vaticano. Millonarios. Pero cada que hay un desastre, ¿qué envían? Oraciones. Y es lo que dice la palabra de Dios. O sea, no digas Dios te bendiga si no haces nada al respecto. Una vez invitaron a un pastor a predicar y eso lo quiero dejar bien claro, hermanos. Cuando usted tenga su iglesia e invite a alguien a predicar, no le diga, ay, Dios le bendiga, véngase. No, si usted va a invitar a alguien, al menos no, los que predican no cobran, pero al menos pague del camión, no sea ingrato. Me tocó un misionero que el pastor le dijo, hermano, vengas a predicar, aquí le vamos a dar para su camión. El misionero invirtió de su dinero 3,000 pesos en ir hasta allá, en regresar, en pagar su hotel, su comida, y al final el pastor le dijo, gracias, Dios le bendiga. El misionero no dijo nada, dijo, no, está bien, hermano, gracias. Pero me echó una llamada a mí, me dice, oiga, hermano, ¿no tendrá que me preste? Digo, sí, hermano, todo bien, te asaltaron, pasó algo. Pues dice, asaltarme, ¿no? Pero me hicieron esto. Digo, no, no se preocupe. Digo, Dios paga bien, ya lo apoyamos y todo. ¿Qué le quiero entender? Que no se trate de decir Dios te bendiga,
sino hacer algo al respecto. Si tú ves, hermano, que una persona tiene necesidad, no le diga, voy a orar por usted. Haga algo, aunque sea poquito. Mire, no se trata de invertir los millones. Yo le voy a contar algo. El ministerio que tenemos de Adulam, hoy en día, hermanos, atendemos semanalmente a 1,300 personas. Son 15 anexos, son 6 hospitales, son 2 prisiones, es un comedor infantil. El jueves le dimos de comer a 30 niños. Pero ¿sabe qué, hermano? Empezamos con poquito, pero como Dios ve, hermanos, que lo hacemos de corazón, Dios nos da y Dios multiplica. Cuando se trata de hacer algo, hágalo de corazón, porque la fe sin obras es muerta. No quiere decir que las obras nos salven, no, pero una verdadera fe produce obras. Si tú ves, hermano, a una persona que está batallando y no nomás, y ahí le va, se lo tengo que decir, ahí le va, y si se enoja no me importa, no nada más en lo económico, en lo emocional. Mire, en diciembre fui a predicar a Santa Catarina y estaba yo comentando a los hermanos en la predicación que en octubre pasado, yo sufrí un ataque de pánico, que me cortó la respiración, iba manejando, me tuve que orillar y empecé a llorar de la nada. Y me puse a orar, dije, Señor, no sé qué me pasa, siento miedo, siento angustia, ayúdame, Señor. Y me estuve 15 minutos orando, llorando y Dios me dio paz. Y conté este testimonio, hermanos, de repente nos llegan ataques de ansiedad, de pánico, pero en Cristo está la respuesta, en Cristo está la solución. Y al día siguiente un hermano me llamó, hermano, fíjese que yo padezco ataques de ansiedad. Dije, hermano, ¿qué le parece si diario hablamos y oramos? Yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, soy una simple persona. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nos unimos en oración el hermano Fer y yo, y te estoy hablando de diciembre, enero, febrero, ya va a acabar 3 meses. Hace 2 semanas el hermano Fernando me dijo, he pasado una semana sin ataques de ansiedad. Gracias por oración. O sea, no toda ayuda es económica, ¿sí me está entendiendo? También hay ayuda emocional. Hermano, tú que eres llamado al liderazgo espiritual, puedes deducir de repente, ustedes las hermanas, tal vez puedan ver una hermanita con su carita triste, angustiada. En el amor de Cristo, hermana, acérquese y dígale, hermana, ¿está bien? Y si ella es honesta, te dice, no, hermana, fíjate que me preocupa esto. ¿Me permite orar por usted? Claro que sí. ¿Me permite darle un abrazo? Claro que sí. De hermana a hermana, claro. O los varones también. De repente ahí en la iglesia tal vez falte un hermano a la iglesia, un culto, 2 cultos, varón, va a buscar al hermano o llámale si tienes un hermano, ¿cómo está? Bien, oye, es que van 2 semanas y no lo hemos visto, todo bien. Ay, hermano, es que tenemos al niño enfermo. ¿Me permite ir a visitarlo? Claro. No toda ayuda es económica, no te confundas. Hay cosas que valen más que el dinero. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han recibido una palabrita de ánimo que vale más que el dinero? ¿Cuántos de ustedes han recibido una visita de un pastor, de un siervo, de una sierva que valen más que el dinero? Entonces, es lo que dice la palabra de Dios. No solamente es lo económico, es lo emocional. A veces, de verdad, a veces, una persona necesita escuchar que vale, que es importante. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, muchas personas, y más las personas que sirven, por ejemplo, las mamás, ¿cuántas mamás hay que escuchan una clase? Y de repente pues hacen de comer, planchan, lavan, sirven, hacen. Y a veces se nos olvida la importante labor de una mamá ahí en casa. Si usted tiene su mamá en casa, su esposa, alguien que le ayude, valore el hecho que le ayude. Dígale gracias por la comida, gracias por atenderme, porque sí o no, hermanos, cuando no se reconoce el trabajo, llega a haber un sentimiento de tristeza, de decepción. Cuando una persona haga algo por usted, por pequeñito que sea, dígale gracias, lo aprecio, lo agradezco. ¿Por qué? Porque son cosas que llenan el alma, que llenan el corazón. Ahora, sigamos por favor leyendo las diapositivas. ¿La fe falsa o verdadera? El hermano Neptalí, léame la siguiente diapositiva, por favor.
la fe falsa o la verdadera. En este párrafo, Santiago trata de la relación que existe entre la fe y las obras. Este es asunto importante ya que si estamos equivocados en cuanto a ello, nuestra salvación está en juego. ¿Cuál es la fe que salva a una persona? ¿Es necesario hacer buenas obras para salvarse? ¿Cómo puede saber una persona si está ejercitando la verdad, la verdadera fe? Santiago explica que hay tres clases de fe y solo una es la que salva. Excelente. Ahora, fíjense, vamos por favor la siguiente diapositiva. La fe muerta. Vamos a leer, hermana Jocelyn, hágame favor de leerme Santiago capítulo 2. Ese ya lo leyeron. Entonces, por favor, léame la siguiente diapositiva, si es tan amable. Esta que está aquí. Dice, la persona con fe muerta solo ha tenido experiencia intelectual. Su mente conoce la doctrina de la salvación, pero nunca ha entregado su corazón a Dios ni ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal. Wow. Sabe el vocabulario correcto, pero sus hechos lo contradicen. La fe en Cristo trae vida, Juan 3:16, y donde hay vida hay crecimiento y fruto. 3 veces en este párrafo, Santiago nos advierte que la fe si no tiene obras está muerta. 2, 17, 20 y 26. Excelente, hermana, muchas gracias. Fíjate qué interesante. Esta fe muerta es una fe que afecta a tu intelecto. ¿Cuántas veces conoces gente que dice que cree en Dios, pero son bien mala onda? Y conocen párrafos de la Biblia. Es más, hay gente que va a las iglesias que no son salvos. ¿Por qué? Porque es una fe muerta, es una fe intelectual. Sí conocen, y por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Oye, dices que eres salvo, pero andas de chismoso. Dices que eres salvo. O sea, fíjate, ahí le va. Una cosa es pecar por hierro, porque somos humanos y todos somos pecadores. ¿Está aquí conmigo? Pero hay gente que peca con alevosía y ventaja. Hay gente que es venenosa. Y hay gente que es amarranavajas. Y hay gente que es criticona. Y eso, hermano, la verdad, no es de un hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Oiga, usted dice que recibió a Cristo, pero no gana almas. No está en su corazón hablarle de Cristo a los demás. Usted que dice que recibió a Cristo, pero sigue diciendo malas palabras. Usted que dice que recibió a Cristo, pero sigue criticando a todo mundo. Hay que analizarse. Hay que analizarse. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Ahora sigamos leyendo. Esa fue la fe muerta, ¿verdad? Pero hay la fe demoníaca, achis. Esa parte donde dice que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Hermana María, dame por favor. Fíjese qué dice. Capítulo 2, texto 18 al 20. Ok. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo no tengo obras. Muéstrame tú tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Wow, qué tremendo. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿acaso por el hecho de creer y temblar son salvos? Vamos a verlo. Véngase para acá. Vamos a las diapositivas. Fíjate, la fe de los demonios, ¿verdad? André, ¿ya leíste, hijo? ¿Sí me escuchas? Amén, pastor. Adelante, mira, léeme la diapositiva y le voy a pedir a... léeme hasta donde dice, testificaron que era hijo de Dios. Luego Ulises Roblero va a leer Marcos 3, 11 y 12. Ulises, Marcos 3, 11 y 12. Jorge Gallegos, Lucas 8, 31. ¿Ok? Y el hermano
Cuauhtémoc va a leer Marcos 5, 1 al 13, por favor. Entonces, léeme, por favor, hijo, hasta donde dice testificaron que era hijo de Dios. Adelante. Amén, pastor. La fe demoníaca, Santiago 2, 18 al 19. Sorprende a muchas personas el hecho de que los demonios tengan fe. ¿Qué creen los demonios? En primer lugar, ellos creen en la existencia de Dios. No son ateos ni tampoco agnósticos. También creen en la deidad de Cristo siempre que se encontraron con Cristo. Cuando Él vivía en la tierra, testificaron de que Él era el Hijo de Dios. Hasta ahí, hasta ahí. Ahora sí, hermano, por favor, Marcos 3, 11 y 12, adelante, bien fuerte. Sí, pastor. Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Wow, tremendo. Entonces, fíjate, los mismos demonios reconocían la deidad de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Pero también creían en la existencia de un lugar de tormento. Jorge, Lucas 8:31, por favor. Claro, Lucas 8:31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Excelente. También reconocen que Jesucristo es el juez. Marcos 5, 1 al 13, por favor. Buen pastor. La Biblia dice en Marcos 5, 1 al 13, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Tremendo, tremenda lectura, ¿verdad? Te quedas así frío de escuchar esa lectura. ¿Se someten al poder de qué? De su palabra. Ahora, siguiente. Sigue Pastor Omar. Pastor Omar, léanos por favor la siguiente diapositiva. Amén. La fe demoníaca, Santiago 2, 18 y 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2, 19. La persona con fe muerta fue afectada solamente en su intelecto. En cambio, los demonios son afectados aún en sus emociones. Ellos creen y tiemblan, pero el creer y el temblar no salva. Es posible que la persona esté iluminada mentalmente y que esté conmovida en el corazón y todavía estar eternamente perdida. La fe verdadera implica algo más, algo que se puede ver y reconocer, una vida cambiada. Muéstrame tu fe sin tus obras, reto Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué tremendo. Por Santiago ejemplo, 2:12. le pregunto, Pastor Omar, un caso de una persona que fue afectada en su intelecto y emociones, pero no fue salvo. Ahí se le apagó el micrófono. Préndalo de nuevo.
Alguien, alumnos, que me diga una persona que fue afectada en su mente y en su intelecto, pero no fue salvo. Alguien que les venga a la mente. ¿Quién? Judas. Judas. Hay otro más famoso, ¿se acuerdan de Agripa? ¿Qué le dijo a Pablo? Por Sí. poco me persuades Por a poco hacer y me qué. convence, me ¿Verdad que persuades sí? para O hacer. sea que su intelecto y sus emociones. ¿Cuántas veces has escuchado gente que cuando predica dice, ay, cuando ustedes hablan se siente bien bonito? Pero no es que sientan bonito o no es que afecte el intelecto, es algo más y lo vamos a ver ya para terminar la clase, ¿ok? La fe dinámica. A ver, Felipe ya leyó, la hermana Clara, hermano Víctor, hermano Elton, hermano Jorge, Dios le bendiga, Jorgito. Léame si es tan amable, hijo, una fe dinámica, por favor. Adelante. La fe dinámica es una fe verdadera y poderosa, la cual resulta en un cambio de vida. Santiago describe esta fe verdadera que salva. En primer lugar, la fe dinámica que salva está basada en la palabra de Dios. Recibimos nuestro nacimiento espiritual por la palabra de verdad. Al recibir la palabra somos salvos. Como por ejemplo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios en Romanos 10:17. Santiago tomó a Abraham y a Rahab como ilustraciones de esta fe dinámica, ya que ambos escucharon y recibieron el mensaje de la palabra de Dios. Excelente. Por ejemplo, hermana Jacqueline, ¿de qué manera la fe de Abraham fue dinámica? ¿Usted en qué momento de la vida de Abraham siente que la fe de Abraham fue dinámica? Hubo varias, pero usted dice, en esta yo siento que la fe de Abraham fue una fe dinámica. Cuando iba a sacrificar a su Exactamente, hermano. Yo creo que ese fue el momento clave en la vida de Abraham, ¿verdad? Porque muchas cosas se pueden hacer, pero ahí fue el momento en el cual la fe de Abraham fue probada y él dio testimonio de que aún Dios podía resucitar a Isaac. Hermano Isaac Amarillo, ¿usted en qué momento cree que la fe de Rahab fue una fe dinámica? En el momento en que decidió brindar apoyo a los espías, sabiendo que le podía costar la vida. Excelente, hermano. Vemos que aún ató un hilo de grana, ¿verdad?, al muro, y fue la manera en la que se identificó. Algo bien particular, que aquí la palabra de Dios nos hace referencia a una israelita y a una extranjera. Algo curioso, pero para Dios no hay casualidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos sentían que ellos eran dueños de la fe, de la verdad. Pero aún aquí se toma la fe de un judío y de una gentil, que no importando su pasado, llegó a ser parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Ahora con esto seguimos una fe dinámica. Ya leyó, hermano Elton, ¿ya leyó? No he leído, hermano. Adelante, aquí está la siguiente diapositiva, por favor, en voz alta y clara. Una fe dinámica, Santiago 2:20-26. La fe dinámica está basada en la palabra de Dios y atañe a todos los aspectos de la personalidad del hombre. La fe muerta solo toca al intelecto. La fe demoníaca abarca el intelecto más las emociones, pero la fe viva abarca también la voluntad. La persona entera hace juego en la fe que salva. La mente entiende la verdad, el corazón desea la verdad y la voluntad, basándose en ella, actúa. Los hombres y mujeres de fe que se mencionan en Hebreos 1:1 fueron personas de acción. Dios habla y ellos obedecieron. Repetimos, el tener fe no implica creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Excelente, muy bien leído, gracias. Y con esto terminamos. Por ejemplo, hablando de la fe, me viene a la mente la fe de Jorge Müller. Jorge Müller para mí es un gran ejemplo de lo que es un hombre de fe reciente. Cuentan que un día él alimentaba diariamente. Nosotros, por ejemplo, en Adulam alimentamos semanalmente a 1,300 personas, semanalmente, que también son muchas, ¿verdad? Pero Jorge Müller le daba diario a 5,000 niños. Diario, tremendo, hermanos. Y él nunca pedía nada. Él vivía por fe. Y un día la despensa de su casa hogar estaba vacía.
y las cocineras dijeron, pastor, pues no hay nada que ofrecerles de comer. Y Jorge Müller dijo, bueno, voy a ir a mi oficina a orar, pero mientras cambien a los niños, denles el devocional, alístenlos y sirvan la mesa, sirvan todo. Pero pastor, no hay nada, ustedes háganlo. El pastor se metió a orar a su oficina, les dieron el devocional a los niños, sentaron a los niños para comer, pusieron los platos vacíos, todo. Y llegó el pastor y dijo, vamos a orar y dar gracias por los alimentos. Y los niños bien sacados de onda porque no había comida en los platos. Pero el pastor empezó a orar diciendo, Señor, te damos gracias por los alimentos que vas a proveer. Tenemos fe que dice tu palabra que si no dejas a las aves, no nos vas a dejar a nosotros. Y el pastor estaba orando, hermanos. Y de repente, hermanos, se oyó la puerta que tocaban. Eran carruajes que llevaban provisiones a la reina de Inglaterra. Y se habían atascado, hermanos, por causa de la lluvia. Y los señores de los carruajes le dijeron a Jorge Müller, Pastor Müller, lamentamos importunarlo, pero llevamos provisiones, víveres para la reina y las carretas se atascaron, no van a poder llegar. ¿Cree que le pueda ayudar estos alimentos que traemos? Esa es la fe, hermanos. La fe es confiar que Dios nos va a cuidar. O sea, si tú dices, Señor, cuídame, pero traes una 45, no estás teniendo fe. Si tú estás diciendo, cuídame, Señor, o provéeme, pero vas al empeño a sacar un préstamo, no estás teniendo fe. La fe es confiar plenamente que Dios va a suplir tus necesidades, va a cuidar de ti, va a proteger de ti, y el Señor, hermanos, honra la fe. Pero tienes que creer en ese Dios real. Y terminamos con esta última, Santiago 2:20 al 26, ¿ok? Le voy a pedir a mi hermano Jorge que nos lea la diapositiva y con eso terminamos la clase. Adelante. Santiago 2:20, 26. ¿O la diapositiva? La diapositiva, brother. Ok, una fe dinámica, Santiago 2:20, 26. La verdadera fe que salva conduce a la acción, la fe. La fe dinámica no es una contemplación intelectual o un sentimiento emocional, sino la obediencia voluntaria a la palabra de Dios. Y tal obediencia no es un evento aislado, más bien es algo que perdura por toda la vida y produce obras. Wow, qué tremendo, qué tremenda bendición. Gracias, hermano Jorge. Pues bueno, queridos alumnos, espero les haya sido bendición la clase del día de hoy. Hay tarea porque Santiago se nos va. ¿Qué tarea es? Hacer un resumen de Santiago 3 o 4, el que ustedes quieran. 2 páginas. De lo que Dios les hable, lo que les guste, Santiago 3 o 4. ¿Ok? ¿Para qué? Para la próxima semana cerrar con Santiago 5. ¿Ok? Bueno, terminamos la clase. Hermano Jorge Gallegos, despídanos en oración, por favor. Claro que sí, pastor, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, mi Dios, por nuestro pastor Hugo. Gracias por la clase, por el instituto, Señor, por cada alumno que está